Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a ver función exponencial. Como verán, no tenemos la introducción teórica, sino que directamente iniciamos con una actividad. Vamos a hacer una serie de actividades que nos van a llevar al concepto de función exponencial. El primer punto nos piden que completemos la siguiente tabla de valores. ¿Cuál es la función en cuestión? Es f de x igual a 2 a la x, donde observamos que la variable independiente está como exponente, ¿sí? Bueno, ustedes ya con los trabajos que realizamos de función lineal y cuadrática pueden completar tranquilamente esta tabla de valores, ¿sí? Acá tenemos designados los valores de x, de la variable independiente. Simplemente tenemos que ir a la función y en lugar de x poner el valor que nos designan de x, ¿sí? En el primer renglón, donde tenemos que completar, nos quedaría 2 a la 0, que es 1. Entonces, tenemos que unir el valor de x con el de y, que nos dio 0, 1. Vamos al eje de cartesiano, el par de ejes cartesianos, nos ubicamos en 0 para x y 1 para y. Y acá estaría, si ven el cursor, el primer punto. En el segundo renglón nos dice que x vale 1. Entonces voy acá y hago 2 a la 1, porque x vale 1 me da 2. Entonces me queda el punto 1, 2. 1 para x y 2 para y. Y marco acá el punto. Y así sucesivamente completo. Uno los puntos y me va a quedar una curva, ¿sí? Esa curva representa la función exponencial. Luego tienen una serie de preguntas. ¿Cuál es el conjunto imagen de la función? Recuerde que la imagen es lo que observamos en el eje Y. Recuerde que imagen es el eje Y. Y dominio el eje X. Nos pregunta si es creciente o decreciente, si tiene algún punto de contacto con el eje de ordenadas, ¿sí? ¿Cuál tiene algún punto de contacto con el eje de abscisas? ¿Cuál? Recuerden que el eje de ordenadas es el vertical, el Y, y el eje de abscisas, el horizontal, X. Y la pregunta que sigue dice, ¿qué ocurre con la gráfica de f de x cuando x toma valores positivos muy grandes? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en esta tabla de valores yo pongo el valor 100? Si hago 2 a la 100, ¿qué valores me daría? A eso se refiere la pregunta. ¿Qué sucede con la gráfica cuando x toma valores negativos cada vez menores? Bueno, prueben con valores o muy grandes o muy chicos negativos y a ver qué valores le da como resultado. Luego, nos dice para leer y recordar, llamamos función exponencial a toda función cuya expresión sea de la siguiente forma. F de x igual a k por a por x, donde k puede ser cualquier valor real, donde a pertenece también al conjunto de los números reales, pero ¿qué pasa? Me dice que k tiene que ser distinto de 0, es decir, este valor que acompaña al número que está elevado a x nunca puede ser 0. Y además me dice que a siempre tiene que ser mayor que 0, a tiene que ser mayor que 0, disculpen, es decir, no puede ser 0 tampoco, y distinto de 1. Acá nos explica que el dominio de estas funciones, o sea, nos referimos siempre a las funciones exponenciales, son todos los reales. Al representarla gráficamente se obtienen curvas crecientes o decrecientes en todo su dominio, que tienen al eje de abscisas como asíntota horizontal, ¿sí? Asíntota se refiere a una recta imaginaria donde nunca la toca esa recta. Luego en el punto 2 nos piden que grafiquemos las siguientes funciones. Bueno, esta ya la tenemos graficada y se representan estas funciones en el mismo sistema cartesiano. Es decir, que en este sistema cartesiano pueden utilizar si les es incómodo, pueden hacerlo en una hoja aparte. Pero en el mismo par de ejes cartesianos tienen que estar graficadas la función 2 a la x, que ya la graficamos en el punto 1, y además tienen que hacerlo para 1 medio a la x, para 4 a la x y para menos 4 a la x. Es decir, se arman una tablita
de valores para cada una de estas funciones. Lo mismo que hicimos en el punto 1, lo hacen para estas funciones. Es decir, que van a tener 4 tablas de valores y 4 gráficos en el mismo par de ejes cartesianos, ¿sí? Luego, a partir de esas gráficas, les pregunta, ¿las gráficas de F y G son simétricas con respecto al eje? Bueno, ahí lo tienen que observar con los gráficos que obtengan. Y bueno, les pregunta sobre simetría, sobre crecientes y decrecientes, ¿sí? Pero todo esto lo van a poder responder cuando ya tengan graficadas las 4 funciones. Luego en el punto 3 les pide que construyan las gráficas de las siguientes funciones. Son 2 f y g de x. Indiquen para cada una el conjunto imagen, punto de contacto con los ejes y si son crecientes o decrecientes. Luego el punto 4 les dice, indiquen si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifican sus respuestas en los casos en que sean falsas. Bueno, ahí tienen para pensar un poco. Luego les pide que encuentren la fórmula de la función exponencial de este tipo que cumpla con las siguientes condiciones, ¿sí? Eso es para analizar, chicos. Y al final les plantea una situación dos situaciones problemáticas, ¿sí? Esto se los dejo para que ustedes, mediante fórmulas y el contenido de función exponencial, lo puedan resolver, ¿sí? Así que bueno, cualquier consulta me preguntan. Les mando saludos y que tengan muy buena semana.